Mm, de esto tenemos que hacer parcial, ¿no? Yo creería que este parcial de esto lo hagamos en enero, porque tenemos solo hoy la clase y vamos solo hasta el miércoles, creo que es 18, hasta el jueves, ¿no? Que es 18, ¿cierto? ¿Hasta cuándo vamos? O sea, hoy es 11. Lunes, es toda la semana. Lunes 14, martes 15, miércoles 16, jueves 17, viernes 18 horas. Es toda la semana que tenemos. Pero bueno, yo no sé qué les parece si hacemos este examen para enero, o sea, cuando lleguemos. El examen de la evaluación de estos músculos del abdomen. No sé, ahí sí díganme por qué. Porque al otro grupo, al grupo de, estoy quedado con el parcial de tórax, creo, con el otro grupo que pasó. No sé. No sé, eso definanme ahora, por favor, chicos. ¿No? ¿Cómo, Sebastián? Ah, ya. Bueno, sí, 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 por favor. Porque es que yo me voy para Bogotá hoy y vuelvo el lunes en la tarde. Entonces, bueno, sería hacerlo, si lo hacemos el examen, tocaría hacerlo a final, o sea, el 17, 18, o sea, jueves o viernes, ¿de acuerdo? Para yo poder tiempo de prepararlo. Bueno, listo, entonces me informan, porfa, ¿no? Sebastián, me ayudas, por favor. Bueno, vamos a terminar esta parte, pues de la parte de los músculos del abdomen. Hablando sobre una zona del abdomen que es importante conocerla por la parte clínica, ¿de acuerdo? Mm, es una zona que, bueno, digamos que su origen, ¿cierto? O sea, como que, bueno, que su formación realmente está localizado, pues, en la parte inferior de la cavidad abdominal. Pues como características generales, les voy a hablar primero algo sobre como la parte general del canal inguinal. Y es que, bueno, se encuentra localizado en la parte inferior como en la base de la cavidad abdominal, ¿cierto? Ya cerca a la parte urogenital. Eh, el canal inguinal es como la zona de inserción la zona de inserción inferior de los músculos anchos del abdomen, de los tres que conocemos, pues realmente, pues, realmente actúan los tres anchos, ¿de acuerdo? O sea, actúa el oblicuo interno, el oblicuo externo y el transverso del abdomen. Realmente son esos tres los que forman el canal inguinal. Este canal inguinal va a ocupar como el tercio medio, como la parte media de la región inguinal, ¿de acuerdo? Entonces, si nos, les voy a compartir mi imagen. Creo que ya lo estoy compartiendo. Pues realmente lo que decimos es esto, ¿cierto? Miren esta zona de aquí. Entonces, hablamos de la parte inferior de la cavidad abdominal.
¿cierto? Miren que esta es la zona de inserción de todos estos músculos, ¿cierto? Miren, este es el músculo transverso. Bueno, de pronto aquí aquí tenemos, miren que aquí llega el oblicuo externo, aquí tenemos el transverso, y tenemos al oblicuo interno, miren que todos estos van a caer en esta parte de aquí. Esta realmente es la zona de inserción, ¿cierto? Del canal inguinal. Mírenlo aquí, ¿de acuerdo? Entonces se encuentra en la parte baja, es el sitio de inserción inferior. Siempre como que hablar como que de la zona de inserción inferior del canal, de los músculos anchos, que es hablar del oblicuo interno, el oblicuo externo y el transverso. Se encuentra ocupando esta parte medial de la región inguinal, mírenla aquí, como esta parte media, ¿cierto? Y podemos decir que el canal inguinal se encuentra entre la parte media del ligamento inguinal, miren esto, mírenlo aquí, ¿cierto? Podemos decir que se encuentra como que desde aquí, desde la mitad desde la mitad del ligamento inguinal hasta pues esta parte de acá, ¿no? Miren, la espina púbica, ¿no? Como que toda esta zona del pubis, en esta aquí, en la espina púbica, ¿de acuerdo? Entonces, ese es como que el lugar de inserción realmente, ¿no? O sea, el lugar de entonces si nos piden, si en el examen se le solicita o se dice cuál es la zona, la ubicación del, del canal inguinal, entonces podemos decir que se encuentra entre la parte media del ligamento inguinal, que es este. Acuérdense que el ligamento inguinal va desde esta parte, miren, desde la espina ilíaca antero superior hasta pues la espina púbica, ¿cierto? O hasta el cuerpo del pubis, ¿cierto? Entonces, podremos decir que el canal inguinal va desde la parte media, ¿cierto? Desde la parte media del ligamento inguinal hasta la espina púbica. Ese sería como el lugar exacto del canal inguinal. ¿De acuerdo? Miren que el canal inguinal, pues obviamente, pues forma una especie como de una línea ficticia, creería yo. Miren, ¿no? Pues esto no es, pues sí existe así, y entonces, pues el canal inguinal no es como hablar, el canal inguinal no es paralelo al ligamento inguinal, ¿de acuerdo? Sino que el ligamento inguinal perdón, el canal inguinal hace un ángulo aquí, miren, ¿cierto? Más o menos un ángulo de, no sé, como de unos 2 o 3 grados, sería aquí, ¿cierto? El libro, yo creo que es la Target, creo que es el que dice que tiene como 18 milímetros o 20 milímetros aquí haciendo un ángulo abierto, ¿de acuerdo? Entonces, esto, o sea, entonces el ligamento, miren, miren, entonces este es el ligamento inguinal. Uy, no. Pucha, pero con este pulso sí. Y miren que el ligamento, el canal inguinal, miren lo que hace. Miren que hace un ángulo abierto aquí, en esta zona. Esto tiene más o menos unos 2 centímetros, ¿cierto? Esta parte de aquí. 2 centímetros o 20 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, el conducto inguinal o el canal inguinal no es paralelo al ligamento inguinal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entonces parte de la forma, entonces, varias cosas que tenemos que dejar claras. Uno es que, bueno, está situado o es la zona de inserción, como lo vemos aquí, que los hemos disecado, el oblicuo interno, el oblicuo externo y el transverso. ¿De acuerdo? Es la zona de inserción en su parte inferior.
Si hablamos de ubicación, entonces lo ubicamos en la parte media del ligamento inguinal la espina púbica, ¿de acuerdo? Y este canal inguinal, sí, o este conducto inguinal, ¿cierto? No va a estar paralelo al ligamento, sino que va a formar un ángulo abierto de más o menos pues, yo diría que son 2 centímetros, un ángulo más o menos de 2 grados o 3 grados, ¿cierto? Eh, y pues, o sea, que no va a ser paralelo, sino que va a formar un ángulo, pues obviamente su base tendría que ser el ligamento inguinal, pero haciendo un ángulo de 2 a 3 grados, o más o menos, yo no sé lo que les digo, creo que la tablilla es el que dice que tiene entre 18 y 20 milímetros a este nivel. Bueno, el anillo inguinal, perdón, el conducto inguinal, vamos a nombrarlo como que transcurra o hablarlo como que de lateral a medial, ¿cierto? De atrás hacia adelante y desde la profundidad hacia la superficie. ¿De acuerdo? Vamos como a mostrarlo así. O vamos a tratar de estudiarlo de esa forma. Entonces, uy, bueno. Entonces, si nos ponemos a hablar de lateral a medial, entonces podemos decir que el anillo, bueno, este es un conducto, ¿cierto? Que tiene 2 anillos, un anillo superficial y un anillo profundo, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de lateral a medial, el anillo lateral es profundo y el anillo medial es superficial. Es importante conocer esto de los anillos porque muchas de las hernias que ocurren a nivel, bueno, lo que pasa es que bueno, entonces decirles que como cuál es la función, como que cuál es la función del canal inguinal o del conducto inguinal. Bueno, podríamos decir que son 2 cosas. Uno es que pues ayuda en el paso, o en el hombre es utilizado para el paso del testículo hacia el escroto, ¿de acuerdo? Y en la mujer, pues del cordón espermático, y en la mujer del ligamento ancho, ¿de acuerdo? En el hombre es el cordón espermático. Y este anillo inguinal podríamos decir que es como la comunicación entre la cavidad abdominal y la zona urogenital, ¿de acuerdo? Por eso es que uno habla como de profundidad hacia la superficie. ¿Por qué? Porque es eso, porque viene de la profundidad de la cavidad abdominal y sale hacia la superficie, ¿cierto? La parte urogenital. Por eso es importante que sepamos esto, chicos, porque cuando ustedes vayan a valorar un paciente que tiene una hernia inguinal, no sé si ustedes han escuchado ese diagnóstico, la hernia inguinal generalmente, casi yo creería, pues, siendo un poco generoso, pero más del 50% de las hernias inguinales están dadas por el daño que se produce a nivel de este anillo superficial. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, si nos vamos a hablar del canal inguinal, de lateral a medial, de lo profundo hacia la superficie y de adelante hacia atrás. Entonces, de lateral a medial, vemos eso, 2 tipos de anillos. Entonces, un conducto que está formado por la terminación, ¿cierto? O esa inserción inferior por la terminación de esta parte pues podríamos decirlo como tendinoaponeurótica de los 3 músculos anchos, ¿cierto? Del oblicuo interno, externo y del transverso, y que esta zona tiene 2 tipos de anillos, pues que obviamente son reforzamientos que tienen esta parte ligamentosa. Entonces, no se olviden, el ligamento lateral, esto es importantísimo cuando ustedes empiecen a ver semiología y cuando empiecen a ver la parte clínica, es importante saber reconocer dónde están los anillos. Entonces, el anillo lateral
es profundo. Generalmente no se lo puede palpar. O sea, es bueno, a menos de que la hernia pues la hernia o la protrusión que exista, pues pues de la parte intraabdominal por ese anillo, pues puede ser, debe ser muy grande realmente, ¿no? Generalmente este anillo inguinal profundo se daña o se altera después de alguna intervención quirúrgica a ese nivel, llámese pues cirugías dadas por, bueno, por lo que pasa es que hay unos, como unas zonas para poder ingresar a esa parte del abdomen. Pueden hacer una técnica que se llama Rocky Davis o una zona o una técnica mediana, que son técnicas quirúrgicas que lo utilizan pues obviamente solo los cirujanos o los ginecólogos para hacer, por ejemplo, apendicectomía, o sea, sacar el apéndice cuando se inflama, para hacer resección de embarazos ectópicos no rotos, para hacer retiro de, a ver, resección de quiste ovárico, ¿no? Entonces, estas personas, estos especialistas, ¿cierto? Estos médicos, cirujanos o ginecólogos, pues generalmente hacen un ingreso muy cerca a los anillos, pues en este caso al anillo inguinal profundo, ¿cierto? Y pues lo que pasa es que, bueno, chicos, estos, estos músculos, yo de pronto les dije antes, pero estos músculos del abdomen, y aquí hablan, por eso yo les quise hablar sobre las fascias y las aponeurosis que tenemos aquí, es porque la cavidad abdominal presenta una presión intraabdominal importante realmente, ¿no? Entonces, todas estas aponeurosis que se generan por la unión de estos músculos, pues son de ese tamaño, son así de gruesas por la presión que genera y por la fuerza que deben resistir. Ahora, el hecho de que se haga una cirugía en una zona de estas, ¿cierto? En una zona de estas de aquí, que es lo bajo, acuérdense que es que solo por gravedad esto ya es un problema, porque si bien existe presión intraabdominal, pues pues propia de la cavidad abdominal, solo por gravedad, el peso de toda la parte intestinal, ¿cierto? Todo ese peso va a generar una presión aumentada en estas zonas de aquí en la parte inferior. Y si aquí ya hubo una lesión quirúrgica, que si bien bueno, entonces ahí nos metemos un poco como y por eso también es importante que sepamos cuando yo les hablo de los músculos abdominales, cuando les hablé, pues, cuál es como de superficial a profundo, y debemos conocerlos así, porque cuando los cirujanos hacen una intervención es cuando ellos, desde el cirujano o el ginecólogo, hacen intervenciones a este nivel. Cuando los cirujanos hacen intervenciones a este nivel, ¿cierto? Ellos hacen, ellos van cerrar esto con una condición que se llama cerrar por planos. ¿Qué significa cerrar por planos? Es que bueno, ellos hacen aquí una incisión quirúrgica a este nivel, ellos hacen una incisión quirúrgica a este nivel, ¿cierto? Y entonces, primero cogen la aponeurosis de los rectos, ¿cierto? Pues mm, llámese bueno, pues la fascia de los rectos, ¿de acuerdo? Entonces ellos cogen eso y lo empiezan a suturar, ¿cierto? Imagínense, discúlpenme la palabra, pero la sutura o la reparación de esos músculos es exactamente como si, yo no sé, pues creo que todos hemos visto cómo se cose un costal, ¿cierto? Que hace primero un nudo aquí en un borde y entonces va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas como se cose un costal. Entonces, esta reparación muscular deben hacerla de esa forma porque, como les digo, saben que esta parte intraabdominal genera mucha presión y por eso es importante conocer los músculos por planos también, porque la reparación de esta parte
en un proceso quirúrgico, pues es también por planos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la reparación hasta llegar a la piel. Bueno, entonces encontramos los anillos, ¿cierto? Acuérdense que si es un canal, pues es como pues canal o conducto, pues es como un tubo, dos extremos, uno lateral, uno medial, cada uno con su anillo. Lo que ya les había dicho es que este va a generar también, pues miren esta zona, pues si bien el conducto realmente es esta parte de aquí, pero el canal inguinal es todo, el conducto inguinal es todo esto, y entonces, pues obviamente va a generar un trayecto como ficticio, lo que yo les decía, como un trayecto pues que no existe entre esta zona de aquí, ¿cierto? Entre la espina ilíaca anterosuperior y pues la espina ilíaca, porque realmente pues la inserción muscular es aquí, es pues hace parte pues de esta formación del conducto, ¿cierto? Porque es un conducto. Entonces, es importante también saber que esto pues que aquí se genera un proyecto fistuloso por la misma razón que de pronto yo les hablaba en la parte quirúrgica, porque es que cuando por ejemplo, hay cirugías a este nivel o hay intervenciones quirúrgicas a este nivel, que pues no, pues generalmente no son parte o sea, ellos no tocan al canal inguinal, pero pues lo que pasa es que una cosa es ver un paciente así, como vemos esta zona, sin un gordito, sin nada, o sea, perfecto el músculo, o sea, uno ve aquí y perfecto el músculo y todo, pues esto es fácil, pero realmente como que en la realidad, acuérdense que encima de esto, obviamente está el tejido graso, el tejido celular subcutáneo. ¿De acuerdo? O sea, el graso y el subcutáneo están aquí encima de estos. Entonces, a veces no es tan fácil llegar a estas zonas. Y entonces, en las mismas intervenciones, cuando por alguna razón, no solo por una mala técnica quirúrgica o unos malos hábitos o unos malos procedimientos en cuanto a la limpieza, perdón, como la limpieza de esta zona se puede infectar, pues miren que esta parte de aquí, que es el canal, como el canal, pues la parte del canal inguinal, cierto que tiene como eso que yo les digo, como ese trayecto ficticio, ¿cierto? Puede también generar la zona donde se va a acumular o va a acumularse, pues como la parte de esta producción anaerobia de las bacterias, que es lo que uno conoce como el pus. ¿De acuerdo? Que pues eso, el material purulento no es más que el metabolismo anaerobio que generan las bacterias que pues que vuelvo y les digo, por cualquier razón proliferan en esta zona y empiezan a generar esa producción pues, de ese líquido ceroso, ¿cierto? Purulento, que es el pus, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el resultado del metabolismo anaerobio de las bacterias. Entonces, es aquí también donde por eso es importante conocerlo, porque es aquí, en este canal ficticio, donde también podemos ver, después de las intervenciones quirúrgicas, podemos ver, pues como que depositado, pues, ¿no? Como un lugar de depósito de, pues, de este material anaerobio, ¿cierto? De este material anaerobio producido por las bacterias. Es por esa razón también que como hablamos que este conducto inguinal es un comunicador de la cavidad abdominal, ¿cierto? Con el exterior, con la parte urogenital, ¿de acuerdo? Es también importante por eso que cuando ustedes, yo creo que no sé si han visto, espero que lo hayan visto, pero si no lo van a ver, y es que después de hacer alguna intervención quirúrgica en toda esta zona inferior del abdomen, muchas veces uno ve en los pacientes la inflamación testicular, ¿de acuerdo? Uno ve que los pacientes refieren edema escrotal, ¿cierto? O sea, se le inflaman los testículos, que se llama eso, edema escrotal, se hincha. Y entonces a veces dicen, ¿por qué? Pero si la cirugía fue acá arriba y ahorita, ¿por qué están inflamados los testículos? Y lo que no se acuerdan, o a veces
no, pues, los médicos no les explican a sus pacientes, y es que tiene una comunicación, que si puede tener un poco de líquido en la parte escrotal, ¿cierto? O la manipulación que se hizo aquí, pues obviamente con esta conexión que tiene acá, pues puede ser que esta inflamación testicular esté asociado al procedimiento quirúrgico. O también, como este, igual, como este canal inguinal, este conducto inguinal está asociado a esta parte, a la urogenital, entonces igual puede generar una infección escrotal secundaria a esta infección de aquí. Eso, pues, fisiopatológicamente se llama translocación bacteriana. ¿Eso qué significa? Que las bacterias pasan pues de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Entonces se llama así. Entonces puede existir, y entonces es también importante conocer a este anillo inguinal, a este canal o conducto inguinal por esa razón, ¿de acuerdo? Bueno, no se olviden lo que les decía, que comunica la cavidad abdominal con la cavidad urogenital, ¿de acuerdo? No se olviden que en el hombre este está, pues aquí lo que encontramos es el cordón espermático, ese es como que el contenido del canal inguinal es el cordón espermático, y en la mujer pues es el ligamento redondo del útero, ¿de acuerdo? Esa es como la parte especial del ligamento inguinal. Lo que yo le, pues igual, por esta razón, este es el conducto donde, pues, el cual lo utiliza el testículo, ¿cierto? Para descender hacia el escroto. Por eso también es que a veces no hay una patología en los niños que se llama el descenso, o sea, el no descenso testicular, ¿de acuerdo? Y está generado por esta razón, por alguna alteración a este nivel. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí claro? Sí. Entonces, no se olviden, un conducto ubicado en la parte media del ligamento inguinal y la espina púbica, ¿cierto? Pues obviamente es paralelo, perdón, no, pues, o sea, no es paralelo al ligamento inguinal, aunque este sí es su base, sino que en esta parte medial lo que forma es un ángulo de 2 a 3 grados, o más o menos 20 milímetros, para hacer un ángulo abierto, ¿cierto? Aquí, pim, pim. Dos extremos, ¿cierto? Un extremo lateral y uno medial, podamos decirlo así, en este cuento, si hablamos como de un conducto, como de un tubo, ¿cierto? Donde pues en el extremo lateral vamos a encontrar el anillo inguinal interno, y en el conducto, y pues en el conducto, en el extremo medial, vamos a encontrar pues un anillo que es el anillo inguinal superficial. ¿De acuerdo? Ese es el que nosotros lo valoramos o sea, este anillo inguinal, cuando ustedes empiezan a ver semiología, es el anillo que van ustedes a valorar cuando estén valorando esta parte urogenital. Lo van a valorar por detrás o por debajo de la raíz del pene, ¿cierto? Por encima de la parte, o por encima encima y medialmente a al escroto, al testículo. ¿De acuerdo? Y es ahí donde salen las hernias. Yo creo que todos hemos visto, o de alguna forma con algún familiar o algún amigo, pues personas que tienen hernias inguinales. Entonces eso es producida, la hernia inguinal es producida por el daño de este anillo inguinal. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar acerca de sus paredes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar que este tiene una pared, pues una pared, eh, pues superior, ¿cierto? Entonces va a tener una pared superior, va a tener una pared inferior, pues va a tener una pared anterior y va a tener una pared posterior, pues es que es un conducto, ¿de acuerdo? Si lo vemos como, a ver, como así es. Va a tener, a ver, veamos, yo creo que. Perdónenme un segundito. Vamos a ver, yo creo que tengo aquí como.
Bueno, miren, esta es la ubicación bueno, aquí tengo esta exposicióncita. Esta es como que la ubicación. No se olviden, miren, va en toda la parte inferior del abdomen. Podemos decir que si cruzamos una línea aquí, entonces la parte inferior inicia como desde las espinas ilíacas antero inferiores, ¿cierto? Con un trayecto transverso entre la parte pélvica, ¿cierto? Y la parte genital, urogenital, pues genital, ¿de acuerdo? En la parte pélvica. Vamos a ver qué nos puede decir esto. No se olviden que, bueno, lo que les hablaba y es que si bien el conducto inguinal no es paralelo al ligamento inguinal, pues sí es el lugar donde se va a encontrar este conducto, ¿de acuerdo? Lo que les había, bueno, entonces, como las relaciones que pueda tener esto, si bien pues obviamente su formación es dada por los músculos anchos del abdomen, podemos decir que su relación medial y superior es el músculo recto del abdomen, la vaina del recto del abdomen. Si podemos hablar sobre un límite inferior, podemos hablar que es el ligamento inguinal, ¿cierto? Es el ligamento inguinal, y si podemos hablar como que de un límite superior, podemos decir que es una línea que se puede encontrar entre las dos espinas anterosuperiores. ¿De acuerdo? Bueno, aquí encontramos, miren, esto es el canal inguinal, ¿cierto? Mírenlo aquí. Entonces, miren que encontramos aquí adentro, por aquí adentro, miren. Entonces, hablamos del ligamento inguinal que va de aquí a aquí. Miren que en su parte media inicia esta zona, miren aquí, de aquí hasta aquí, que es el canal inguinal. Miren, este es el cordón espermático probablemente. Entonces, lo que hablábamos es que si hablábamos de lateral a medial, pues sería este el anillo inguinal interno y este sería, mírenlo aquí, que está abrazando el cordón espermático. Este es el anillo inguinal superficial. ¿De acuerdo? Vamos a hablar acerca de sus paredes porque bueno, realmente la formación del canal inguinal, chicos, tienen que saber, es que está formado por los oblicuos, el oblicuo mayor, el oblicuo interno, el oblicuo externo y el transverso. ¿De acuerdo? Estos van a tener una condición especial, yo creo que los vamos a ver acá. Lo que pasa es que, bueno, eh, aquí vamos a ver, hay varios componentes que van a tener varios nombres que los vamos como a nombrar. Voy a tratar de hacer algo un poco entendible para como hacérselos un poco didáctico, como que para que lo puedan entender. Por eso voy a hablarles acerca de las paredes, ¿cierto? De las paredes, que cada pared como que tiene una condición especial en cuanto a su formación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos aquí, nos van a hablar un poco del ligamento inguinal, ¿cierto? Entonces esto se le puede llamar como la cavidad inguinal o el ay, ¿cómo le dicen? Cavidad inguinal, conducto inguinal, mmm, la fosa inguinal, bueno, pueden decirle muchas cosas, lo que sí es que podemos ver este que está de este color, que será como rosado, ¿cierto? Bueno, sí, rosado. Eh, Vemos este que es el ligamento inguinal, ¿cierto? Que va desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la espina púbica, ¿de acuerdo? A ver, ileopectina. Bueno, más que pues la cinta o el arco iliopectíneo. Bueno, no, lo que pasa es que esta, verá, les voy a explicar mejor aquí. Más como que ver vengan, yo les explico mejor aquí. Lo que pasa es que, bueno, es que es que bueno, esta cinta, la cinta ileopectínea, el ligamento lacunar, el de Gilbert, estas cosas, bueno, por favor, hagan un poco caso omiso a estos nombres de aquí arriba para poderlos yo ubicar dependiendo de las paredes en las que se encuentran, porque estos ligamentos, todos estos ligamentos que estamos viendo aquí arriba, hacen parte de las paredes del ligamento, del conducto inguinal. ¿De acuerdo? Entonces, vengan chicos, vamos a tratar de, por favor,
les pido el favor que hagan omiso, por lo menos a esto, pues hasta que yo no les explique, hagan caso omiso un poco acerca de estos nombres que aparecen aquí arriba. Fíjense un poco más en las imágenes, ¿cierto? Para poder explicarles un poco y así de pronto ir encontrando a estos nombres que aparecen aquí arriba, pues que ustedes los puedan relacionar. Entonces vamos a hablar en cuanto a paredes, chicos. Entonces vamos a decir que, como los habíamos dicho, es que tiene una pared anterior, ¿cierto? Y que por detrás de este va a tener una pared, mírenlo. Ah, bueno, esta es la pared posterior, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener dos paredes, una anterior y una posterior. Si nos ponemos a hablar de de la pared anterior, ¿cierto? Que sería esta zona de aquí, vamos a hablar que tiene dos partes, que la está dividiendo todo este paquete vasculo nervioso, ¿cierto? Que pasa por esta zona. Y es que vamos a decir que tenemos estamos hablando de la pared anterior, chicos, no se olviden. De la pared anterior vamos a tener dos partes, una parte lateral, una parte medial y una parte media. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de esta parte lateral de la cara anterior, vamos a decir que esta, es, como vemos aquí, chicos, yo no sé si la podemos ver acá también. Aquí, miren, entonces podemos decir que esta, a ver, espérense, entonces miren, bueno, lo que pasa es que aquí, lo que pasa es que aquí, bueno, pues quitemos aquí. Yo creo que podemos hacerlo así. Y es que miren que, entonces vamos a encontrar aquí en esta, aquí miren, llegan todos, miren. Miren quién llega. Aquí ubicamos en este lado, ¿no? Estamos hablando de esta cara anterior. Entonces la vamos a dividir a la cara anterior en dos, en una parte lateral y en una parte medial y una parte media, pues, ¿no? Pues esta parte. Entonces, miren que todos llegan aquí. ¿Quién llega aquí tanto? Bueno, en la parte lateral, ¿quién llega? Mira, aquí están todos, miren. Este que estaba aquí encima llega aquí, ¿cierto? Mire, pasa que esta es la parte lateral, entonces en la parte lateral está formada ¿por qué? Por la superposición de todas las aponeurosis de los tres anchos, ¿de acuerdo? Entonces, en la cara o o en la pared anterior, en la parte lateral, no se olviden, lateral, medial y media, entonces en la cara lateral va a estar formada o va a estar superpuesta todas las aponeurosis de los músculos anchos. ¿De cuáles? Entonces, el oblicuo externo, que es este que lo vimos, este que es el oblicuo interno y el transverso. ¿De acuerdo? No, este es el transverso. Este es el transverso. Entonces, ¿listo? Entonces es así. Entonces, a la cara, a la pared anterior, a su parte lateral, está formada por las aponeurosis, por la superposición aponeurótica de los tres músculos anchos. ¿De acuerdo? Mientras que a su parte medial, miren cómo lo vemos aquí, que esta es su parte medial, mírenla aquí, ¿cierto? Solo llega la aponeurosis de este músculo, del oblicuo externo. Entonces, los músculos que forman la parte lateral de la pared anterior son los tres anchos, oblicuo interno, oblicuo externo y transverso. Pues podríamos decir, los músculos o la parte que es, o la parte medial y media del canal inguinal en su cara anterior solo está formado por la polirosis del músculo oblicuo externo. ¿De acuerdo? Por si de pronto sale en el parcial. Bueno, entonces esa es la pared. ¿De acuerdo? Esa es la pared. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la parte, ahora sí vamos a hablar acerca de la parte posterior, de la pared posterior, y vamos a ver que la pared posterior, ¿cierto? Está formada eh, como por varias, como que tiene muchos componentes que lo asocian y que hacen parte de este músculo, ¿de acuerdo? Entonces, pues como que esta pared posterior. Entonces,
Vamos a ver, lo primero, vamos a encontrar que aquí, en la parte posterior, ¿cierto? Estamos hablando de la pared posterior del anillo inguinal, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, a ver, vamos a hablar de unas fibras, a ver, bueno, primero vamos a hablar de unas fibras que están asociadas al ligamento inguinal, ¿listo? Entonces, los primeros que va a ser parte de la formación de esta pared posterior son fibras del ligamento inguinal. Lo que pasa es que bueno, bueno, lo que pasa es que los músculos, estas aponeurosis, estas terminales de los músculos, yo no sé si cuando hablábamos de, cuando hablábamos de estas inserciones inferiores del músculo transverso, y hablábamos sobre unos pilares, el pilar medial y el pilar lateral. No sé si yo les hablé de eso, pero aquí en el ligamento, bueno, entonces se encontramos en esta parte de los músculos transversos, le encontramos como pilares, que son un pilar, como que un pilar lateral y uno medial, ¿de acuerdo? Entonces aquí, estas fibras que salen del ligamento inguinal hacen parte del anillo inguinal superficial, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, o sea, estamos hablando de la pared posterior. Entonces, una parte que lo forma la pared posterior son fibras del ligamento inguinal, que estas fibras hacen parte del anillo inguinal externo, ¿de acuerdo? Pues, unido a esos pilares, ¿cierto? A los pilares del músculo transverso, ¿cierto? Van a formar una cosa que se llama el ligamento reflejo. Yo no sé si por aquí, digamos. ¿Qué es esto aquí? Y aquí. Bueno, entonces eso. Entonces la primera, es que aquí no tengo una imagen posterior. Bueno, entonces lo primero, entonces, quien forma la pared posterior, fibras del ligamento inguinal. Otra parte que forma la pared posterior se llama la os inguinal, ¿cierto? Que está formada por el músculo transverso, ¿cierto? Y que puede unirse, pues, en esta parte posterior, es que sería esta zona de aquí, ¿cierto? Podría unirse eh, o se une, ¿cierto? Al oblicuo interno y al oblicuo externo. Entonces, el músculo transverso, o sea, la os inguinal está formado por pues, por la parte terminal, ¿cierto? Hablemos siempre que son las aponeurosis, son la parte terminal del músculo transverso, ¿de acuerdo? Pero puede unirse al oblicuo interno y al oblicuo, aquí creo que es al oblicuo interno y al oblicuo externo, ¿cierto? Y formar una condición que se llama el tendón conjunto, ¿de acuerdo? Que es la unión que es la unión de estos tres líneas, de estas tres, pues, terminaciones de los músculos en su pared posterior, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como el asa de Henle, que es como la expansión, ¿cierto? De la vaina del recto abdominal. Es esta zona de aquí. Miren, yo creería que esta es o sea, este tendón conjunto, ¿cierto? Se va a unir. Entonces, el tendón conjunto es la reunión de todos los tendones de los músculos anchos, ¿cierto? Esta reunión de estos músculos sumados a la expansión a la expansión del recto del abdomen, ¿cierto? Porque el recto también baja a ser parte como que de esta zona. Entonces, esta unión van a formar una condición que se llama el ligamento de Henle, esa unión de todos estos músculos, esa congruencia a ese nivel, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces, esa es bueno, esta es otra de las partes, la os inguinal,
que hace parte pues, de esta formación de la pared posterior del ligamento del conducto inguinal. Entonces no se olviden, vamos viendo dos cosas. Uno, las fibras que forman el conducto inguinal. Uno, pues que es las fibras del ligamento inguinal, ¿cierto? Que van a formar pues con los pilares, ¿cierto? Con los pilares que salen del músculo transverso del abdomen, van a formar parte del anillo inguinal superficial y pues también van a formar o van a unirse y van a formar lo que se conoce como el ligamento reflejo. Otra de las condiciones que forma la pared posterior es la os inguinal, que está formada por el músculo transverso, ¿cierto? Y que estos, al unirse con los dos oblicuos, forman el tendón conjunto. Y al unirse con la extensión, con la extensión del músculo recto del abdomen, van a formar al ligamento de Henle. ¿Perdón? Otra de las estructuras que hacen parte de la pared posterior, pues acuérdense que cuando hablábamos de las fascias del abdomen, hablábamos de la fascia profunda, que era la fascia transversalis, ¿cierto? Y esta fascia transversalis es esta, que va a ser parte de la formación del anillo inguinal profundo. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden. La fascia transversalis es la que va a ser parte de la formación, ¿cierto? De la formación del anillo inguinal profundo. Y las fibras, bueno, y las fibras del ligamento inguinal van a ser la formación del anillo inguinal superficial. Bueno, pues este ligamento, pues esta parte de la fascia transversalis, pues obviamente acuérdense que es la que baja, ¿cierto? Esta viene, miren, esta viene de arriba, ¿cierto? La fascia viene hacia abajo, se dirige hacia abajo, hacia la profundidad, por eso hace parte del anillo inguinal profundo. Y este va a tener un aumento de grosor, como en su parte final, ¿cierto? Y es lo que va a formar al ligamento interfoveolar, ¿cierto? O el ligamento de Hasselbalch, ¿de acuerdo? Entonces, la formación del ligamento interfoveolar no es más que el incremento del espesor, ¿cierto? De la fascia transversalis a nivel del ligamento, de la parte inguinal, de su parte posterior, ¿de acuerdo? Y ya, entonces, la pared posterior está formada por las fibras del ligamento inguinal, la os inguinal y la fascia transversales, ¿de acuerdo? Formando esto, pues en esta zona se forma el asa de Henle, se forma el ligamento interfoveolar, se forma el ligamento reflejo, se forma el tendón conjunto, como ya les he explicado en esta parte posterior. Por eso estamos hablando de las partes, como de las caras, que creo que es más fácil. Como ya hablamos de una parte anterior y posterior, pues vamos a hablar de una parte inferior. Y sabemos que la parte de la formación, de la parte de la formación inferior, pues es el ligamento inguinal. Entonces, lo que forma el ligamento inguinal en su cara inferior, pues es este, ¿de acuerdo? El ligamento inguinal. Entonces, la pared inferior formada por el ligamento inguinal, ¿cierto? Y bueno, y si ya hablamos de esto, entonces, y si ya hablamos, bueno, mírenlo, aquí está el tendón conjunto, que ya lo hablamos. Y si hablamos sobre la cara superior, ¿listo? Entonces vamos a hablar que está formado, yo no sé si estamos por acá, está formado pues por el borde inferior de los músculos, ¿de acuerdo? Entonces está formado, miren, por el borde inferior de los músculos pues del oblicuo interno y del transverso, ¿de acuerdo? Entonces está formado esta parte de la cara superior. Y ya, chicos, y ya no hay nada más que decir más que este es el conducto inguinal, ¿cierto? Y ya, con sus cuatro caras. Bueno, hablar de los anillos, no se olviden que tienen un anillo superficial y profundo, ¿cierto? El anillo inguinal superficial es abajo y lateral, ¿cierto? Formado pues por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, ¿cierto?
Y arriba está formada por pues por el pilar medial, ¿cierto? Por unas fibras intercrurales que son en este nivel. Y el anillo inguinal profundo es este, aquí, formado por este, ¿no? Por el ligamento interfoveolar, ¿cierto? Este es parte del formador del anillo inguinal. No se olviden el conducto el conducto inguinal, pues del contenido, lo que ya les había dicho, en el hombre, pues el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. Bueno, chicos, bueno, de pronto esto ya nos vimos aquí en cuanto a la parte de los límites, creo que sí hemos hablado. Eso es más que hemos repetido. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta o algo acerca del canal inguinal? ¿Estuvo claro? ¿Algo no quedó? Chicos, despierten. Hola. Bueno, chicos, bueno, con esto terminamos toda la parte de los músculos abdominales. Perdón, todos los músculos abdominales y el canal inguinal. Bueno, ahorita, por favor, ya en la plataforma, voy a dejar abierto para que me suban la tarea de esto que hemos hablado, ¿cierto? Hay que hablar acerca también del canal inguinal, ¿cierto? De lo que hemos hablado ahora, que tiene cuatro paredes y que tiene dos anillos, ¿de acuerdo? Y no se olviden que es de hablar de lateral a medial, que es de hablar desde lo profundo a lo superficial, ¿cierto? Y pues los componentes que hacen parte de sus paredes, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, si no hay ninguna cosa que decir, pues me alegra saludarlos. Sebastián, por favor, no se olvide de comentarme lo del parcial. Pues yo preferiría que lo hagamos en enero, pero si ustedes pues determinan que lo hagamos en esta semana, pues tocaría hacerlo entre el jueves y el viernes, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que haya quedado claro? Sí, 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 sí. No, no, de todo, claro, ¿no? De todo lo que hemos hablado, claro. De todo lo que hemos hablado, doctor, todo. De todo lo que hemos hablado aquí, hay que hacer una tablita. De las fascias, de las aponeurosis, pues porque realmente la fascia solo es una, que es la fascia transversalis, pues que es la que, como que la principal de esta parte, y pues las aponeurosis que están aquí abajo, que también las van a ver cuando empiecen a hablar sobre canal inguinal, porque realmente las aponeurosis, aparte de la línea alba y de la fascia de los rectos, pues es esta parte inferior, esta parte del canal inguinal, que son como que esa congruencia de las aponeurosis ahí en la parte inferior. Si no, hay que hablar de todo, hay que hacer las tablitas de todo, ¿de acuerdo? Y por favor, no se olviden, chicos, estas tablitas son a mano, no me hagan en computador, no es necesario. Miren, yo afortunadamente he visto unas cosas que me han hecho compañeros de ustedes o los del otro grupo muy bonitas. Y no sé, y pues créanme que la forma de aprender estas cosas es hacer eso. Muchos dibujan, hacen colores, ponen títulos de un color, de otro, rayas, no sé qué, bolitas, que eso al final de cuentas su cerebro lo va a entender perfectamente cuando vayan ustedes a, a recordar acerca de estos músculos. Así que no hay que hacerlo. Les voy a abrir la tarea, la voy a dejar como por este fin de semana, ¿cierto? Para que ustedes puedan, pues, tener tiempo también de, de hacerlas. ¿No? He perdido. ¿Listo, chicos?
Bueno, si no hay ninguna pregunta, ¿no? ¿Está claro? Bueno, ¿está todo claro, chicos? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Ah, bueno, no, ya con ustedes creo que no me veo, sino nos vemos pues, si nos vemos para el parcial, nos vemos. Si no, ya nos vemos el próximo año. Si Dios nos da vida y salud. Bueno, bueno, chicos, un gusto. Chao, pórtense bien. Cuídense, cuiden a su familia. Chao. Hasta luego, Pepe.